Listo, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, darles la bienvenida a todos los presentes por estar aquí en este webinar que hemos organizado tanto entre BDM desde Perú como IVA con la licenciada Ana Claudia Morán desde Uruguay. Así que, Ana, te dejo la palabra para dar inicio a este evento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días para ustedes, Edwin, muy buenas tardes para todos en Uruguay, en España, en Latinoamérica en general, desde donde nos están escuchando y compartiendo seguramente, y darles la bienvenida a este tema que no es un tema más, es un tema que nos convoca de manera más que trascendental, porque se está llevando adelante un hito en la historia de la logística de lo que tiene que ver con nuestro continente, un continente que es desafiado constantemente para ocupar espacios, para ocupar un rol en el comercio internacional y que por supuesto la logística tiene muchísimo que ver en esta expansión de los mercados latinoamericanos y en un contexto que además, hablando un poquito más con visión de geopolítica, vemos que Perú se posiciona, toma la posta dentro de lo que es la nueva ruta de la seda para ser impulsor del crecimiento de toda la región. Así que feliz de ser parte, feliz de compartir con el equipo colega de BDM, con Edwin y con Luis, y agradecer este espacio para, de algún modo, intercambiar ideas, visión, oportunidades, enriquecernos mutuamente. Listo, muchísimas gracias, Ana, por la introducción. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar el webinar. Solamente para indicar que al final de la exposición pueden hacernos sus consultas o mediante el chat para poder absolver cualquier duda que pueda ocurrir. Listo. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos por estar presentes aquí en este webinar. Desde Perú hemos desarrollado este webinar llamado Perú como hub de América Latina, oportunidades y desafíos del megapuerto de Chancay. ¿Listo? A ver, lo primero que vamos a detallar o con lo que vamos a empezar son con algunas informaciones, digamos, detalles generales. Lo primero, este proyecto inicia en el año 2007, ¿no? En el año 2007 es que realmente se empieza a desarrollar el proyecto. La ubicación del puerto se encuentra a 80 kilómetros al norte de Lima Metropolitana, es decir, digamos así, a 80 kilómetros del actual puerto principal del Perú, que es el puerto del Callao. Luego, esta obra genera un promedio de entre 7.000 7.500 empleos directos e indirectos. Por otro lado, es importante saber que los inversionistas, o mejor dicho, la inversión del puerto, del megapuerto de Chancay, es una inversión privada. 60% le pertenece a Cosco Shipping Ports, que es una de las empresas de la línea naviera Cosco Shipping, y el 40% de las acciones le pertenecen a la minera Volcan, que es propiedad peruana. Luego, eh, ¿cuál es el estado actual de este proyecto? En estos momentos el proyecto en la primera etapa se encuentra culminado. Ahora vamos a hablar de qué se trata la primera etapa. Ya se encuentra culminado en su primera etapa. Luego, ¿cuánto o cuál es la inversión de esta primera etapa? Hasta el momento se habrían desembolsado 1.213 millones de dólares en esta primera etapa. ¿Y cuál es la inversión total del megapuerto de Chancay? Se proyecta una inversión de entre 3.600 millones de dólares hasta 4.000. Entonces, esto es lo que sería la inversión total en todas las etapas del megapuerto. Hoy en día, reitero, se ha culminado la primera etapa del mismo. Luego, vamos a seguir ahondando en ciertas características del megapuerto. Lo primero que hay que decir es que este megapuerto tiene un calado, es decir, la profundidad del mar llega hasta los 17,8 metros, es decir, más de 17 metros de profundidad. Lógicamente, esto va a permitir que puedan llegar aquí barcos más grandes. Luego, este es un puerto 100% inteligente y autónomo, ¿ok? Es 100% sistematizado.
Operará las 24 horas del día de manera automática, sistematizada. Como les comentaba hace unos minutos, el puerto consta en realidad de cuatro etapas. El megapuerto consta de cuatro etapas. Hoy en día, como les reitero, lo que se ha culminado y se va a inaugurar en noviembre próximo es la primera etapa. ¿De qué consta esta primera etapa? Consta de cuatro muelles. Dos muelles para carga contenerizada, uno para carga ro-ro y otro para carga granel. Entonces, estos cuatro muelles de la primera etapa ya están habilitados y listos para operar. Como les decía, se recibirán embarcaciones de entre 18 a 24 mil TEUs de capacidad. Esto por lo que comentaba acerca del calado que tiene este megapuerto, ¿no? La profundidad que tiene este megapuerto y la posibilidad de recibir esa, digamos, esos barcos o esas naves de esas características. Ahora, si bien es cierto, en la primera etapa existen ahorita construidos cuatro muelles, lo que se busca al término de la cuarta etapa, es decir, este megapuerto tiene cuatro etapas de construcción. Reitero, hemos culminado la primera. Al término de la cuarta etapa van a ser en total 15 muelles los que se construyan. Es decir, esto va a ser por eso se le dice un megapuerto, ¿no? Porque faltan aún tres muelles y faltan por construir mm, 10, 11, miento, nueve muelles, ¿no? Falta por construir nueve muelles en las próximas cuatro etapas. Luego, hoy en día, en la primera etapa existen 12 grúas de muelle más 15 grúas de patio 100% automatizadas, ya listas para operar. ¿Listo? Ahora, otros aspectos clave que tienen que ver con los detalles de este megapuerto. El megapuerto cuenta con una de las grúas o la grúa más grande del mundo, las grúas pórtico más grande del mundo, cuya altura es casi 90 metros y sobre todo tiene una productividad mayor, una productividad de movimiento de contenedores mayor a la que tiene cualquier puerto que no está automatizado. Es decir, estas grúas pueden mover o movilizar hasta 50 contenedores por grúa por hora versus una capacidad o una operatividad que tienen hoy en día otros puertos de la región, el mismo Callao lo tiene, de 30 operaciones, o mejor dicho, 30 contenedores de operaciones por hora por grúa. Entonces, eso es una ventaja competitiva muy alta, muy grande, ¿no? Y justamente lo que busca uno de los puntos, digamos, donde se basa la competitividad de este puerto es que los barcos que lleguen acá tengan entre 6 a 8 horas de estadía y luego vuelvan a salir a navegar, ¿no? Entonces, de 6 a 8 horas es lo que se estima que debería una nave quedarse en el puerto de Chancay. Ahora, apunten bien este nombre. Motonave Cosco Shipping Seine, viaje 037 West. Será el primer barco con carga real, firme, que llegue al puerto de Chancay este 6 de diciembre. O sea, la inauguración va a ser ahora en quincena de noviembre bajo la cumbre de la PEC, que se realiza acá en Lima. Y el primer barco con carga que va a tocar el puerto de Chancay será el COSCO Shipping Seine. Eso no lo digo yo, lo dice la misma naviera. Acaba en un comunicado, como decimos acá en Perú, ¿no? Calientito, del viernes 25 de octubre, donde la naviera Costco Shipping confirma que para su servicio, uno de sus servicios desde Asia a Latinoamérica, exactamente el servicio WSA3, está cambiando el itinerario que tenían esos barcos de atraque en Callao, los está cambiando a Chancay. Y pueden ver tranquilamente ahí que la primera nave que va a llegar a Chancay es la COSCO Shipping Seine. Se estima el 6 de diciembre de este año. O sea, eh, queridos oyentes, queridas personas que están acá, el puerto de Chancay, el megapuerto de Chancay, no es un proyecto, es una realidad ya hoy en día. Ya está construido, listo para operar y va a recibir la primera,
embarcación ya con carga firme el día 6 de diciembre. Ahora, ¿cómo funciona o cómo funcionaría operativamente este nuevo puerto? Aquí les tengo un video que lo voy a pasar en breve. Esta es una nave que llegó el 20 de septiembre al puerto de Chancay con contenedores vacíos, básicamente para hacer ciertas prácticas de maniobrabilidad, ¿no? Con ya la maquinaria instalada, tanto grúas como vehículos automatizados. Así que este videíto dura menos de un minuto, lo voy a colocar para que puedan tener una idea de cómo se van a manejar la operatividad de descarga de los barcos que lleguen a Chancay. Listo. Eso es un video que muestra cuál es la operatividad que va a tener el puerto en cuanto a la velocidad de descarga de contenedores y como les reitero, 100% automatizado. ¿Listo? Ahora, para poder situarnos un poco digamos, en el contexto latinoamericano y saber cuál va a ser la posición en un futuro en el ranking de puertos latinoamericanos de Chancay, aquí tengo una estadística de los puertos latinoamericanos actuales, el ranking de los puertos latinoamericanos actuales, encabezados por los puertos de Panamá, el área de Colón, con un movimiento en el año 2023 de 4.800.000 TEUs, ¿no? Seguido por puertos de Santos, Manzanillo, ¿no? Panamá también en el Pacífico Balboa. Cartagena y Callao, que hoy en día es el principal puerto de Perú, ¿no? Que mueve 2.700.000 TEUs. Lo que proyecta el puerto de Chancay en un primer año de operaciones, proyecta, es un promedio de entre 700.000 a 1 millón de TEUs recibidos o mejor dicho, operados durante el primer año. TEUs, carga de importación y exportación. Entonces, es, digamos, casi una lectura sencilla que dentro de poco tiempo el puerto de Chancay va a convertirse en uno de los primeros o va a encabezar la tabla o el ranking de puertos de Latinoamérica con mayor movimiento de TEUs, ¿no? Y eso lo vamos a ver las razones en las siguientes diapositivas, ¿no? Algunos otros datos interesantes del puerto. Hoy en día se encuentran confirmadas las líneas, obviamente, Cosco Shipping, OCL y Evergreen, que van a atracar en el puerto de Chancay. Como les decía, se estima que un buque solamente realiza operaciones en el puerto de 6 a 8 horas y esté listo nuevamente para salir a navegar, a zarpar. Todo el complejo de lo que viene a ser el megapuerto de Chancay tiene un total de 83 hectáreas, 40 de ellas para zona de contenedores. Y también existe ya construido un depósito dentro del puerto, ¿no? Para almacenar un promedio de 32.000 toneladas de granos. ¿Por qué? Porque la idea también obviamente es manejar carga a granel y ya se encuentra construido un depósito dentro del mismo terminal portuario. ¿Ok? Luego vamos a seguir. Listo, ya vamos un poco de lo general, vamos dándole un poco más de enfoque
a cuál es el impacto de esta obra hoy en día en Latinoamérica. Vamos a recalcar que hoy en día existen principalmente dos rutas para las cargas o la conexión, mejor dicho, entre Latinoamérica y Asia. La primera es por Estados Unidos, ¿no? Los Ángeles, existen líneas navieras que van directo hacia el continente asiático. La segunda es México. México tiene dos conexiones o dos puertos en la costa Pacífico que conectan directamente con Asia. Tienen el puerto de Manzanillo y el puerto de Veracruz. Como les pongo ahí, en Manzanillo generalmente sale la naviera Hapag-Lloyd y desde Veracruz sale Maersk directamente hacia el continente asiático. Entonces, como comprenderán, Sudamérica, los países del Pacífico y mucho más los del Atlántico, nos quedamos, digamos, sin una conexión directa hacia el continente asiático. Esto es lo que viene a marcar Chancay, una nueva ruta comercial para toda la región latinoamericana, para Sudamérica y Latinoamérica en sí. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, en la imagen, esta es una imagen del mismo gobierno del Perú, del Ministerio de Comercio Exterior, basada en información de la naviera Cosco Shipping. Eh, si ustedes ven geográficamente, y eso lo vamos a repasar en unos minutos, geográficamente no solo Chancay, sino el Perú tiene una ventaja comparado con los demás puertos, perdón, con los demás países de Sudamérica, ¿no? Perú se encuentra, digamos, casi en la zona central de Sudamérica y eso permite una conectividad mucho mayor de nuestros países hermanos, ¿no? De la región. Aquí vamos a ver un poco la principal ventaja de la construcción de este megapuerto, de la operatividad de este megapuerto. Ya habíamos comentado de que el megapuerto está situado a 80 kilómetros del Callao, que es el principal puerto del Perú. Básicamente son una hora, 2 horas de tránsito o de camino, pero Chancay a lo que apunta es ser un hub logístico para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la posibilidad de llegar a China, a Shanghái, que sería el primer punto de conexión en Asia, va a ser un embarque, o mejor dicho, va a ser vía directa con un tránsito de 22 a 25 días. ¿Qué es lo que sucede? Hasta antes de Chancay, el exportador, vamos a poner el ejemplo del exportador peruano para empezar. El exportador peruano de frutas o de productos congelados y que llevaba sus productos a China, se subía, por decirlo así, en barcos que llegaban hasta México, ¿no? Pasaban por Guayaquil, pasaban por Buenaventura, llegaban hasta México o si no, llegaban aún más hasta Long Beach y recién en ese momento cruzaban el Pacífico para tocar eh, puertos en China o en general en el Asia. Entonces, ese tránsito desde Callao hasta que llegue a Shanghái vía Manzanillo o vía Los Ángeles era de un promedio de 40 días. Hoy en día, con Chancay, en primer lugar, el exportador peruano va a poder llegar a puertos asiáticos, principalmente a China, en tan solo 22 a 25 días. Esto es una reducción de en promedio 15 días. 15 días o un poquito más, 10 a 15 días. Entonces, dígame si no hay una ventaja competitiva versus la situación actual que, digamos, o la ruta actual que se tiene. Es por eso que no solamente para Perú, sino para toda la región latinoamericana, es una puerta de entrada y salida directa al continente asiático. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a llegar, como lo comentaba minutos atrás, buques con capacidad de 18 a 24 mil TEUs, que dicho sea de paso, estos buques no solamente van a salir cargados con mercancía de origen peruano. La idea justamente de que lleguen estos buques más grandes es que puedan embarcarse por Chancay
la mayor cantidad de oferta exportable de Latinoamérica. En primer lugar, se van a ver beneficiados lógicamente los países limítrofes con Perú, pero hay oportunidades también para Uruguay, por ejemplo, que ahora vamos a ver cuál es la ruta que siguen los productos uruguayos al continente asiático. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles las principales ventajas? Ubicación geográfica estratégica, no solamente de Chancay, sino obviamente del país. Reducción en tiempos de conexión con Asia, ya lo habíamos conversado, en promedio 10 días, menos para poder llegar a China. Vamos a agregar valor a las exportaciones de la región. Se está evaluando, y es muy probable que esto sea una realidad dentro de poco, que dentro del puerto de Chancay se puedan generar zonas económicas especiales, que es obviamente un aliciente para las exportaciones y para poder desarrollar eh, Chancay en su conjunto, no solamente el puerto, sino todo lo que tiene que ver con la operatividad de exportación. Y bueno, lo que se apunta es a desarrollar un clúster logístico sudamericano. Es decir, en la mayoría o en la medida de lo posible, que todas las cargas, eh, o mejor dicho, la oferta exportable sudamericana con destino a mercado asiático, sea embarcada vía Chancay. ¿Listo? Y como les comentaba, ¿no? Hoy en día esta es una de las rutas que en el caso específico de Uruguay siguen los barcos o las líneas navieras para llegar al continente asiático. Hoy en día el promedio de transit time es de 40 a 45 días para las cargas que salen de Montevideo, de Uruguay, tocando, como pueden ver ahí, no solamente, digamos, no es un servicio que sale directo desde Montevideo hacia algún puerto del sudeste asiático, de Asia. Toca primero puertos en Brasil hasta poder realmente salir. Entonces, imaginemos esta diferencia de 40 a 45 días versus un transit time de 22 días. A eso habría que sumarle un tránsito interno desde Uruguay a Perú, y otros temas que hay que analizar a profundidad, pero a priori es una oportunidad no solamente para Perú, es una oportunidad para los países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos aprovechar esta infraestructura que está por inaugurarse aquí en Perú. ¿Listo? Entonces, me parece que aquí sí nos toca ver un poco de información acerca de Uruguay, así que le cedo la palabra a la licenciada Ana Claudia para que nos pueda colaborar. Gracias, Edwin. Sumamente interesante conocer, ¿no? En un mapa cómo viene esta realidad, como tú bien decías. Esto ya no es un proyecto, esto es una realidad y por eso la importancia de poner el tema sobre la mesa y empezar a interactuar desde lo que ya podemos comenzar a hacer y a planificar, a proyectar, porque tiene que haber muchísima estrategia de la mano de esta nueva realidad logística. Por ahí mencionar rápidamente la reseña histórica de lo que es el vínculo comercial de Uruguay con China, de China con Uruguay, que tiene poquito más de 30 años, casi, casi que comienza junto con el Mercosur este vínculo. La relación con China empieza a consolidarse de la mano de los commodities, básicamente a finales de la década de los 80. ¿Por qué? Porque, bueno, China fue un muy buen comprador de lana uruguaya y desde ese lugar se gestó ese vínculo comercial inicialmente, pero que luego fue constituyéndose en mucho más que comercial, de cercanía, de inversión, de estrategia, que fue migrando de la lana hacia otros sectores a lo largo de estos 30 años y hoy China también tiene, como pasa en otros países de Latinoamérica, sus inversiones. De la lana se migró a los cereales, a la soja, a la celulosa, inversiones chinas en industria de automóviles, automotriz en Uruguay, algo de energía eléctrica, más allá de que en Uruguay el proveedor de energía eléctrica es el Estado, pero poco a poco ha ido invirtiendo y en logística también.
tiene su rol fundamental en uno de los puntos de operaciones de carga de graneles dentro de algún puerto de nuestro país, de Uruguay. Dentro de toda esta reseña histórica han ido vaivenes, han habido momentos de más o de menos incidencia del intercambio comercial, pero la realidad es que a partir del año 2002-2003, China se fue transformando fuertemente en un aliado estratégico para nuestro país en lo que tiene que ver con exportaciones de carne, de soja y de celulosa. Y esto la posicionó o lo posicionó a este mercado como el principal socio estratégico de las exportaciones de Uruguay hasta hace un año y poquito. La realidad de hoy es que el crecimiento que se estima que va a tener el mercado chino durante este año 2024, que ya estamos casi que en el final, en el último semestre, va a seguir creciendo. Es decir, China nos ha dado estos últimos 2 años alguna visión de inquietud por distintos problemas coyunturales, geopolíticos del COVID hacia acá. Puntualmente, dificultades y diferencias con políticas macroeconómicas que tienen que ver con Estados Unidos, alguna que otra situación geopolítica en su área geográfica con Taiwán, por ejemplo. Recordemos que Uruguay, haciendo esa alianza en principio de los 90 con China, no reconoce el gobierno de Taiwán, de algún modo acercándose a la política china, y eso también aperturó más el vínculo comercial, y entonces seguimos muy de cerca todo esto que tiene que ver con el vínculo comercial. Hasta el año 2023, China estaba en el orden del 28% de las exportaciones de Uruguay, es decir, era nuestro principal socio estratégico en exportaciones. Ese número se ha descendido en el último año, este último 2024, ha tenido una variable, una incidencia diferente. Sin embargo, la carne dentro de nuestra matriz productiva sigue siendo el gran factor fundamental. Como ustedes ven, representó el 47% de las exportaciones que se realizaron a China desde Uruguay. Es decir, que es nuestro socio estratégico para el agroalimento, sobre todo, que es la mayor parte del portafolio que Uruguay exporta a China. Por el contrario, lo que Uruguay importa de China en este último año, sobre todo, ha sido maquinaria y tecnología. Es decir, que estamos siendo proveedores de commodities o proveedores de materias primas, algo que no es novedoso para nuestro continente y tampoco para nuestro país, y somos importadores de tecnología e importadores de maquinaria de industria, maquinaria vial, es decir, en el mayor espectro de lo que es la partida arancelaria de la nomenclatura 85 y de la tecnología específica. Si nosotros miramos más allá de lo que es Uruguay, recordemos que Uruguay es un mercado pequeño, 3,5 millones de habitantes, y lo dimensionamos con el Mercosur básico, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, aproximadamente 300 millones de habitantes, estamos hablando de un mercado mucho más nutritivo, mucho más atractivo también. Sin embargo, fíjense ustedes que los porcentajes, el market share, la participación en el comercio con China sigue siendo bastante descendido, ¿verdad? Fíjense que el Mercosur significó un 2,3 de las exportaciones totales a China. Es realmente bajo para lo que es este gran mercado, y por otro lado China representó el casi 26 de las colocaciones totales del Mercosur al cierre del año 2023. Quiere decir que lejos de ver en esto una dificultad, tenemos que ver la óptica de la oportunidad, todo aquello que podamos potenciar. Mucho tiene que ver en esto el no tener un acuerdo, y mucho tiene que ver en esto una logística mucho más prometedora, una logística mucho más atractiva en términos de incidencia de costos, ¿verdad? Entonces, en el cierre de lo que fue el 2023, como les decía, el rol de China como nuestro socio, como nuestro aliado estratégico, fue el puesto número 1 del podio, seguido por Brasil, nuestro vecino, ¿sí? Nuestro socio que está en el día a día como parte del Mercosur, y en tercer lugar la Unión Europea, algo que durante este año 2024 se fue modificando
pasó incluso a ser Brasil el primer lugar en algún periodo, en algún momento de este año, para que luego China volviera a ocupar ese espacio. En términos de qué productos, como les mencionaba, en la siguiente gráfica vamos a poder ver cuál ha sido la incidencia de los productos que estamos importando. Les mencionaba la partida 85 teléfonos, sobre todo de los smartphones, la parte de maquinarias automáticas, la parte de automóviles, que tiene que ver incluso con inversiones que China tiene establecidas dentro del Uruguay para todo lo que es el autoparte y el armado de vehículos chinos. Y desde ahí entonces ya tomando más distancia otro tipo de ítems como pueden ser la industria automotriz pequeña, luminarias, diferentes artefactos o electrodomésticos de uso doméstico. Pero el gran factor, el gran denominador en lo que Uruguay compra es tecnología y es equipamiento. Por otro lado, las exportaciones en este primer periodo del año, enero-septiembre, como indica la gráfica, China ha recuperado ese espacio que tenía, como veíamos en el mapa anterior, y siempre de la mano de los commodities la variación ha ido en función de incrementarse. Repito, carne, el rol fundamental, seguido por lo que es la soja, la celulosa y un gran vacío aún en todo lo que tiene que ver con una industria de valor agregado, con una industria que brinde una oferta enriquecida, que tendremos que hacer un análisis hacia adentro, ¿verdad? Mucho más interno como país o como bloque, de cómo potenciar ese desarrollo, ese vínculo de valor agregado, de que no sean solamente los commodities, sino que estén vinculados a productos con un diferencial, que sean elegidos verdaderamente. Se empiezan a mostrar los vinos, por ejemplo, de muy buena calidad que están ingresando en China, los lácteos ya producto terminado, no el insumo meramente como leche o leche en polvo, sino quesos de alta calidad. Es decir, que hay todavía una ruta por seguir, un trabajo para desarrollar en esta materia. Siguiente, por favor. Aquí las referencias de las exportaciones que les mencionaba, como en este último momento, este es el cierre solamente del mes de septiembre. Vieron que China, les mencionaba, al principio de este año había descendido, Brasil había ocupado ese primer lugar y en este último impulso de la mano de la carne, es que vuelve a ocupar ese primer lugar. A todos los efectos, el histórico del vínculo en los últimos años, del 2020 para aquí, sobre todo como tomando periodo para medir, ha sido de gran crecimiento para lo que es la exportación uruguaya hacia China. Y esto es fruto de ese vínculo sostenido en el tiempo que incluso fue más allá de lo que es el mero commodity en el momento, por ejemplo, de plena pandemia, donde Uruguay logra, gracias a sostenerse con cercanía, el ingreso de las vacunas, como el primer país latinoamericano de recibir las vacunas anti-COVID de origen chino, y también donaciones en equipamiento, intercambio tecnológico de software, de la mano de todo ese contexto gravísimo para todo el mundo, en particular para Latinoamérica. Uruguay tuvo algún acercamiento diferenciado por tener justamente ese vínculo ya bastante afianzado en términos de negocios. Y recordemos que cada vez más la geopolítica tiene mucho que ver con los negocios, hace a la cuestión de la definición. Entonces, de la mano de este escenario de socio estratégico, de socio principal, también van a pesar seguramente las decisiones que se tomen en términos de logística que tienen que ver directamente con la propuesta que nos trae Shanghái en la costa pacífica peruana para potenciar mucho más en tanto este famoso TLC que tanto hemos escuchado nombrar no se ha consolidado aún, Mercosur-China, Uruguay-China, las variables que se están planteando, pero que todos los internacionalistas estamos muy interesados en que pueda prosperar y pueda ofrecernos oportunidades en tiempo real. Siguiente, por favor, Edwin. Gracias. De los top 5 entonces en exportaciones, carne, semilla, lana, piedras preciosas. Fíjense, este es un producto en el que Uruguay se ha posicionado en los últimos 2 años en la exportación. Y es una inversión que China comienza a profundizar, comenzó hace un año a valorar, a validar
gestionar la propia extracción. Las extracciones en Uruguay son todavía hoy producto de inversiones nacionales. Sin embargo, el mercado chino se ha aperturado y esto realmente para nosotros es un ítem, es un insumo de valor agregado. ¿Por qué? Porque no va meramente la piedra semipreciosa o preciosa, sino que también detrás de eso va la exportación de piezas terminadas, de joyería, de artesanías, de accesorios para el hogar que tienen este material, ¿verdad? La piedra semipreciosa o preciosa, ágatas y amatistas que salen del norte del país y que Uruguay ha encontrado un pequeño nicho. ¿Cómo se encuentra este nicho? Es que estamos trabajando arduamente para encontrar otros espacios de valor agregado que puedan llegar al mercado chino. Y en particular lo que tiene que ver con piedras, debido a su peso, el transporte marítimo es justamente el transporte por excelencia para toda esta gestión, para todo este desarrollo. Por lo tanto, es el desafío más importante darle valor agregado a nuestra matriz productiva para enriquecer ese vínculo comercial. Me pareció muy interesante poder compartir con ustedes el peso que tiene que ver este vínculo comercial, más allá del producto que se intercambia y el valor económico que representa. Y es que nuestra comunidad empresarial, la comunidad empresarial de Uruguay, como en los otros países de Latinoamérica, se comprende de un 98-99% de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el núcleo de comercio exterior está integrado por muy poquitas. Estamos hablando de que en Uruguay son un poco menos de 200.000 pymes, de las cuales 1.000 y poco, no llegan a 1.100, son las que realmente están en exportación, es decir, el núcleo exportador es reducido, y de esas empresas, fíjense qué importante el rol que ocupan dentro de lo que es la exportación a China. ¿Sí? Solamente 3 empresas de ese núcleo exportador han manejado montos de exportación que están por encima de los 50 millones. 63 empresas en 1 millón y más de 120 empresas en unos $100.000. Quiere decir que el impacto que tenemos más allá del valor capital, del valor económico, es el derrame dentro de la sociedad que pueda tener el crecimiento, el incremento de este mercado. Recordemos también que los mercados son de ida y vuelta, son de reciprocidad. Por lo tanto, cuando hablamos de exportar, también tenemos que ver el punto de vista de la importación. Y en este caso nos encontramos con 10 empresas dentro del núcleo de comercio internacional o de comercio exterior de Uruguay que han estado con operaciones por encima de los 10 millones, más de 210 en 1 millón y más de 1.300 empresas por encima de los $100.000. Es decir, que estamos en un orden de unas 5.300, 5.500 empresas afectadas en este vínculo comercial, y esas 5.000 empresas que son las que figuran como titulares de estas operaciones, por efecto dominó, por efecto de derrame dentro del tejido empresarial, claramente están afectando a otras tantas más que brindan o servicios o soporte o logística o proveeduría de insumos, como puede ser un envase, un etiquetado, ¿verdad? Entonces, esto tiene un factor multiplicador dentro del espacio, que es también a lo que nosotros apuntamos, que no solamente tenemos un término directo de desarrollo comercial, sino todo el indirecto, todo el mercado que se anima a crecer de la mano de la apertura de este otro mercado y que tiene que ver con el tema que hoy nos impacta directamente. Eh, ¿Cuál es la potencialidad y cómo nosotros vemos el aporte del puerto de Shanghái específicamente en Perú? Hasta el momento, como bien mostraba el mapa Edwin, el tráfico, el tránsito que tenemos Montevideo-China es un tránsito que se da por la costa atlántica. Somos un país y nuestra región, somos países que miramos hacia el Atlántico, a diferencia de lo que es Perú propiamente, Chile, Ecuador, Colombia, que son países de cara al Pacífico. Por lo tanto, su cercanía y su dinámica para negociar es sustancialmente diferente. Este tránsito de 45, 50 días, que puede incluso llegar a ser los 60 días, va a depender de un montón de coyunturas, sin lugar a dudas,
tiene una incidencia, y si a eso le sumamos los costos logísticos de estos fletes, porque recordemos que esta ruta además ha sido afectada directamente por todos los acontecimientos del Mar Rojo, todo lo que es la línea hacia Mercosur, hacia Atlántico, ha sido afectada directa e indirectamente por todos los conflictos y en consecuencia por el incremento del tiempo de tránsito y en consecuencia por el incremento de los fletes en esos tiempos de tránsito. Las variables son varias a tener en cuenta: tiempo y costo directo de la logística. Si eso lo podemos mejorar, como bien planteaba Edwin, desde el punto de vista del puerto de Shanghái, bienvenido sea. Hace algunos años, 2021, nosotros desarrollábamos importaciones directamente desde el mercado peruano terrestre. Fue en ese momento una alternativa viable que consideramos y que se formalizó también dentro de un acuerdo marco que tiene que ver con esta trayectoria que está presentando hoy el puerto de Shanghái, que es el ATIT, es el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre dentro del marco de la LADI, es un acuerdo de alcance parcial, que está firmado, signado y en completa fuerza en este momento por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay, y que justamente normatiza, le da forma, le da legalidad al transporte terrestre entre Perú y Uruguay. Hasta ese año los camiones con matrícula peruana no podían entrar a Uruguay, ni los uruguayos podían entrar a Perú. Eso nos había generado, nos estaba generando una dificultad suprema porque hacíamos bajada Perú-Chile, Chile-Argentina. En esa frontera teníamos que hacer un trasiego de camión bajo una vista aduanal, ¿verdad? Dentro de un depósito fiscal, para luego del trasiego en un vehículo que tuviera matrícula o argentina o chilena o uruguaya continuar camino. Y fíjense que aún así lo hacíamos porque era más rentable que esperar en ese momento 35 días de bajada del puerto del Callao hasta Montevideo. Ese servicio se brinda 35 días de tránsito por un cruce sur, por el estrecho de Magallanes. Los clientes que estaban inquietos por lo que era la demora, buscaban alternativas, encontramos esa alternativa y la ejecutamos. Cuando con Edwin comenzamos a hablar y recibo su propuesta de intercambiar hoy sobre este tema, pensaba, bueno, si mejoramos en este tránsito Shanghái-Shanghái y si podemos además sumar este multimodal, ¿verdad? Shanghái, Montevideo, Shanghái, Fraiventos, Shanghái, la zona litoral de nuestro país con el cruce de Argentina, sería realmente una referencia, una mejora competitiva sustancial. Estamos hablando que tenemos un tránsito terrestre de 7 a 10 días desde lo que es Perú a Montevideo. Si estamos pensando que Shanghái son 20, bueno, estamos 30 días por lo menos, estamos en 15 a 20 días por debajo de lo que sería la costa atlántica. Sin lugar a dudas, el gran desafío que hay por delante es trabajar en multimodalismo. No basta con tener un muy buen puerto con una logística de vanguardia como lo que estamos viendo que llega, sino que todo nuestro continente, toda nuestra región tiene que tener un sentido de incorporar a toda esta nueva propuesta los sistemas que tengamos, desde el sistema de aduana, desde compatibilizar los procesos aduaneros, desde compatibilizar los regímenes de tránsito, porque ese va a ser, desde mi punto de vista, el gran desafío. Hoy en día estamos hablando de cadenas totalmente digitalizadas, la logística está digitalizada, con el e-bill of lading, con los certificados de origen ya totalmente digitalizados. Pero ¿qué nos sucede? No todos los países estamos en el mismo punto de madurez en este tema para generar el gran salto y hacer la diferencia. Entonces, sí que tenemos la oportunidad ahí delante de justamente ser más productivos, ser más proactivos en este tema. Tenemos la herramienta de un puerto que nos está uniendo a Asia, en este caso particular, como nunca antes habíamos tenido. Y por otro lado, el gran desafío es alinearnos con toda esta nueva logística. Utilizar, por ejemplo, y no es seguramente casualidad, el lanzamiento del corredor bioceánico
Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, que también está ya con un primer tramo a punto de ponerse en ejecución por parte de Paraguay y que va a generar una cercanía terrestre, pero que deberemos tener un alinearnos, ¿verdad?, con todos los servicios logísticos. El puerto de Shanghái es un puerto de referencia a partir de este momento para toda Latinoamérica. Es un polo de atracción para el nearshoring, para todo lo que podamos desarrollar en su zona de influencia, pero que tendrá que también ofrecer o tendremos que nosotros, países que estamos en el entorno, alinearnos a generar servicios de logística que tengan que ver directamente con soluciones a la medida, de transporte, de depósito, de valor agregado, de picking, de packaging, de muchísimas alternativas que van a empezar a surgir de la mano de esta referencia. Recordemos que para arriba, Canal de Panamá, para abajo entonces el corredor bioceánico, todas alternativas que van a tener que empezar a circular, a confluir de algún modo y que tienen un objetivo. Aprovechemos esta instancia, esta oportunidad, este momento para desarrollar otros productos, para poner valor agregado, para generar mejor impacto y en consecuencia para que las economías de nuestra región puedan tener un diferencial verdadero y que no sea solamente una inversión portuaria, sino que afecte a toda nuestra área de influencia, ¿verdad? Para ser el verdadero diferencial que en este momento Latinoamérica también precisa. Edwin, por ahí los desafíos para Perú y la región, sé que tienen muchísimo que ver con esto que siempre estamos hablando cuando intercambiamos, pero cuéntanos cómo lo ven ustedes, porque lo que dije, ¿no? La visión del Atlántico no es la misma quizás que la del Pacífico. A ver cómo podemos amalgamarnos, acercarnos y también invitados todos, por favor, a hacer sus preguntas y a dar su visión de este tema que creo que es lo más nutritivo que nos aporta. Listo, Ana, muchísimas gracias por tu participación bien concreta, bien concisa. Y desde el lado de cómo lo ven ustedes, al otro lado al otro lado de Sudamérica. Nosotros en Perú sí tenemos, digamos, una emoción, digamos, por lo que viene. Sin embargo, también hay desafíos y, digamos, retos que afrontar, porque como tú lo mencionabas, no es solamente la infraestructura portuaria, es todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que conlleva poder hacer competitivo realmente a este puerto, a esta infraestructura, pues, y tiene que ver con lo que mencionamos aquí en la diapositiva, ¿no? Uno de los principales retos, en realidad, es la conectividad hacia el nuevo megapuerto. Es decir, si bien es cierto, el puerto ya está construido en sus vías, digamos, más cercanas, ¿no? Para ingresar, existe, ahora lo vamos a verlo, existe un túnel subterráneo para que ingresen por ahí los contenedores de exportación, importación. Eso es en la parte, digamos, de la infraestructura propiamente dicha del megapuerto. Pero estamos hablando de un desafío de conectividad puesto que se tienen que, ahí hay una información acerca de proyectos, ¿no? Va a haber una red vial, ¿no? Que de una inversión de 120 millones de dólares, va a haber un ferrocarril Lima-Barranca, que es una ciudad al norte, más al norte de Chancay, ¿no? Inversión en corredores viales, etcétera. Todo lo que ustedes ven ahí son proyectos de conectividad para la región, mejor dicho, para la ciudad de Chancay y para poder hacer más competitivo el puerto. No se trata solamente de que esté el puerto y listo, que vengan y salgan los contenedores. Es cómo hacemos llegar la oferta exportable peruana, ¿no? Hacia esta zona del megapuerto, construyendo carreteras, construyendo ferrocarriles, y en realidad es una de las principales, y para ser honesto, es uno de los principales cuestionamientos hoy en día que existe en el Perú acerca de cómo vamos a hacer para ingresar y retirar contenedores de Chancay.
siempre hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Otro de los desafíos es crear desarrollo de nodos productivos en nuestras regiones. En cuanto a Perú, como te digo, existen por regiones, existe variedad de oferta exportable, existen frutas, existen, digamos, productos marinos, etcétera. Una variedad de productos de exportación que se tienen que desarrollar, es decir, desarrollar nodos productivos en las regiones del Perú para que no solamente eh, puedan, digamos, ser, digamos, vía de exportación Chancay, sino también el mismo Callao. Hay que hacer un alto aquí. Y si bien es cierto, comentamos mucho de Chancay y de la oportunidad que tiene de ser un hub logístico, quiero detenerme en dos detalles que no estoy seguro si vienen a continuación, pero es momento de poder comentarlo. Existe hoy en día una ampliación del aeropuerto de Lima. Existe ya otro nuevo aeropuerto que se está construyendo a unos kilómetros nada más del actual, ¿no? Que también está previsto inaugurarse para diciembre. Y hace un poco menos de un mes, más o menos un mes, el puerto de Callao, en la cual existen o están concesionados Muelle Norte y Muelle Sur por APM y DP World, en el muelle de DP World ha habido un incremento de, digamos, una nueva infraestructura que ha hecho más grande uno de sus muelles, el muelle Bicentenario. Eh, Han hecho más grande y más profundo el muelle para que también pueda de alguna manera ser complementario lo de Chancay. Entonces, estamos hablando no solamente que Chancay de por sí va a ser o apunta a ser un hub logístico, en realidad el Perú, mediante el Callao, que ya es un puerto que opera, y ha habido una mejora en el muelle de DP World, y el nuevo aeropuerto de Lima, que también está en el Callao, que va a empezar operaciones en diciembre aparentemente. Entonces, todo eso conjuga para que el Perú esté, digamos, situado geográficamente y geopolíticamente como un hub logístico, pero que también necesita inversión en desarrollo de conectividad principalmente. Entonces, eh, es una gran oportunidad, es un gran desafío. Y para la región, si vemos qué oportunidades o qué desafíos, mejor dicho, tiene la región, básicamente lo comentabas tú, ¿no? Operatividad y normatividad aduanera peruana. Entonces, si tú desde Uruguay vas a embarcar hacia el continente asiático vía Chancay, entonces hay que uniformizar y hay que, digamos, dar ligereza en el tema de, digamos, mejor dicho, dar más viabilidad aduaneramente y menos entorpecimiento, por decirlo así, ¿no? A las cargas de tránsito, ¿no? Va a haber muchísima carga de tránsito con destino al continente asiático vía Chancay. Entonces, hay un reto de operatividad normativa aduanera, acondicionamiento de infraestructura vía ya regional, ¿no? Como tú decías, de Uruguay a Perú, hoy en día son 10 días de tránsito terrestre. Pero ¿qué va a pasar, digamos, con carga del mismo Argentina, el mismo Brasil? ¿Cómo van a poder llegar a Perú, ¿no? Siendo competitivos. Otro desafío para la región consideramos que son operadores logísticos con experiencia en el manejo de carga multimodal, lo que tú mencionabas, ¿no? Hoy en día van a incrementarse el manejo de este tipo de cargas, documentación especial, permisos especiales para el cruce de fronteras. Entonces, necesitamos también operadores logísticos que estén, digamos, debidamente capacitados para el manejo de esta mercancía. Bueno, otros desafíos son los conflictos sociales que nunca faltan en nuestra querida Latinoamérica, ¿no? Si bien es cierto, como se ha mencionado antes, esta inversión del puerto es en un 60% inversión china. Eso también es un arma de doble filo, como decimos aquí, porque entre Perú y Chile China existe eh, mucho relacionamiento financiero, cultural, económico, etcétera, y a medida que más nos relacionamos, también más creamos una dependencia, ¿no? Entonces, eso también es un desafío, es un riesgo. Riesgos geopolíticos y la capacidad de capacitación y adaptación, digamos, a la nueva logística y a todo lo que tiene que ver con el manejo de mercancías vía Chancay. Luego,
Quisiera mencionar también que no solamente es el puerto lo que ya está construido, lo que se tiene como proyección es crear, digamos, parques industriales o centros de distribución cerca al puerto. Hoy en día existen dos proyectos, uno llamado Chancay Park y el otro el Parque Industrial de Ancón, ¿no? Ancón, por ejemplo, es un distrito situado cerca a Chancay, donde se busca crear, digamos, centros de distribución, ¿no? Para que, digamos, sea más fácil la conectividad de carga, de exportación, importación, todo lo que tiene que ver con digamos, hacer más competitiva la infraestructura que hoy en día tiene Chancay tiene que ver con mayores inversiones, crear estos complejos logísticos que hoy en día están en proyecto. El puerto empieza sus actividades, como ya lo mencioné, ya mismo, en menos de 2 meses, y estamos recibiendo el primer barco. Entonces, si bien es cierto, esto va a ser un crecimiento paulatino, pero ya debemos estar, digamos, mirando estas oportunidades y, bueno, invito también a las personas que nos siguen de otros países a llevar esta oportunidad de inversión. También es una oportunidad de inversión en Perú en cuanto a implementación de servicios adicionales que de todas maneras se va a requerir, digamos, alrededor del puerto. Entonces, estos son dos proyectos adicionales que van a agregar valor para que el puerto realmente sea un polo de desarrollo. Bueno, esto es una foto de hace algunos meses que estuve en el puerto. Y en ese momento todavía, hace 3, 4 meses, no estaban, en mi foto del centro no estaban las grúas pórtico, ya están instaladas y estos son, a la mano derecha, son los vehículos automatizados. Como ustedes pueden ver, nos olvidamos hoy en día del chofer, ¿no? Que hace su cola, que deja sus documentos, ¿no? Que espera, ¿no? Una lista de espera para que pueda entrar. Nos olvidamos por completo de eso. Aquí ven claramente que son vehículos 100% automatizados y en la mano derecha inferior, esta es la entrada, este túnel es la entrada va a ser la entrada de los camiones que van a llevar y a retirar los contenedores, ¿no? Luego, como dándole cierre ya al webinar, si tienen alguna consulta, pregunta, por favor, en el chat de la sala Zoom nos la pueden dejar. Algunas reflexiones, ya conclusiones finales, ¿no? A ver, como dicen por ahí, ¿no? Ni todo lo bueno es muy bueno, ni todo lo malo es muy malo. Esta situación y esta infraestructura del puerto de Chancay es algo que ya está aquí y que debemos, como países latinoamericanos, sacarles el mayor provecho, ¿no? Ver oportunidades de desarrollo, ver oportunidades de crecimiento entre los países de Latinoamérica y existen ciertos retos y desafíos que afrontar. Ahora, como conclusiones finales o reflexiones finales, ¿no? Tenemos la mejora de infraestructura logística, ¿no? El megapuerto también está hecho para descongestionar un poco el puerto del Callao, ¿no? Chancay, como lo vieron en el comunicado de la línea Costco, muchas cargas o muchos servicios de estos barcos ya no van a recalar en Callao, van a recalar en Chancay, por lógica pura de una infraestructura nueva. Pero eso va a facilitar también que Callao se descongestione y también optimice sus procesos y también definitivamente se modernice y llegue a la par de Chancay para poder ser como país tener una infraestructura portuaria y logística innovadora y de primer nivel. Luego, incremento de inversión extranjera, ¿no? Definitivamente, todo lo que falta construir alrededor de Chancay es una oportunidad para inversionistas del extranjero, ¿no? Centros logísticos, eh, eh, carreteras, todo lo que tiene que ver con vías de acceso, conectividad que ya hemos conversado. Entonces, esa es una oportunidad para inversionistas también del extranjero. Ahora, centro de distribución regional, ¿no? Chancay se posicionará como un hub de intercambio comercial. Eso es lo que se espera, ¿no? Los principales países beneficiados por default van a ser los que estén, digamos, nuestros vecinos geográficos, ¿no? Los que son, digamos, geográficamente más cercanos. Sin embargo,
como ya lo hemos mencionado en este webinar, sí existe una potencial ventaja de exportación o para la oferta exportable de los países del Atlántico, como el caso de Uruguay. Si bien es cierto, hay que analizarlo y bajarlo a, como decimos aquí, a blanco y negro y sacar números menos, más, menos, es una oportunidad para los países también de la costa del Atlántico. Creación de empleo, indudablemente, hoy en día ya el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio Exterior aquí en Perú están, digamos, abriendo plazas para empleo en la zona de Chancay, no solamente en el mismo puerto, sino también en todo lo que va digamos, a ser la zona de impacto de este puerto. ¿Ok? Y acceso a mercados internacionales. La ubicación estratégica de Chancay facilitará el acceso de productos latinoamericanos, no solamente de productos peruanos. Veamos de manera macro. Reitero, los barcos de 18, 24 mil teus que van a llegar en algún momento a Chancay no se van a llenar con cargas solamente de Perú o con oferta exportable solamente de Perú. Tenemos y necesitamos de nuestros vecinos y nuestros países fronterizos y los países de la región para poder optimizar esos barcos, para que ustedes también como países hermanos de Latinoamérica puedan sumarse a a esta nueva infraestructura y puedan ser competitivos y llegar a mercados asiáticos todos juntos como países latinoamericanos, ¿no? Lo mencionabas, Ana Claudia, en el caso de Uruguay, hoy en día están ahí tratando de obtener o de negociar y de concretar un acuerdo con China. Imagínate el momento que se pueda lograr, ¿no? Entonces ustedes tendrían ya el acceso mucho más rápido y más directo saliendo por Chancay para los productos que ustedes puedan tener de oferta exportable para el continente asiático, para China en particular. ¿No? Y cuando hablamos de acceso a mercados, quisiera solamente robar un par de minutos. No solamente hablamos del mercado asiático en sí mismo, es decir, Chancay en algún momento va a tener servicios hacia Oceanía, ¿no? Australia, toda esa parte de Oceanía que muchas veces decimos, bueno, qué voy a exportar, qué voy a importar de allá? Hoy en día en el mundo globalizado en el que vivimos hace muchísimos años, ¿ya? Em, no es descabellado decir, oye, yo tengo un cliente en Australia, ¿cómo hago? Ok, estoy en Uruguay, cruzo hacia Perú y de Perú agarro un barco que vaya a Australia, a Oceanía. Entonces, no solamente es China, es posiblemente en su momento el continente, o mejor dicho, Oceanía y además el sudeste asiático todo lo que es Singapur, Tailandia. Entonces son países que también vamos a tener más cerca. Recuerden que China va a ser el primer punto que toquemos en el continente asiático. Y de ahí, si tienes clientes en el sudeste asiático, en el mismo Japón, Taiwán, etcétera, ya te queda mucho más cerca, ¿no? Entonces hay que ver el contexto un poco más amplio, ¿no? Una manera un poco más amplia y no solamente enfocado a China. Bueno, ya para ir dando término a las personas que nos siguen, pueden escanear ahí el código de barras o el QR que ustedes ven ahí para seguirnos en redes y bueno, y puedan ver un poquito más de lo que hacemos aquí en Perú. Y bueno, nada, agradecerles, creo que ya vamos concluyendo, agradecerles a todos los presentes, a ti, Ana Claudia, por esta oportunidad de poder también interactuar con tu público, con tus clientes, con la gente que te sigue. Y bueno, no sé si hay alguna duda, consulta o alguna reflexión final, Ana, de parte tuya, ¿no? Gracias, Edwin. Gracias también a quienes están participando, dejando sus aportes por aquí en el chat. Muchas gracias, Julio. Por ahí veo tu aporte. Gracias por estar ahí. Gracias, Giovanni, también. Y distintas personas que nos están siguiendo y están dejando sus aportes. Ciertamente que acá lo importante, como ellos dicen y como tú lo has destacado aquí en las conclusiones, es generar esa logística de alto impacto en todo lo que tiene que ver más allá del nicho específico portuario, ¿verdad? Todo lo que le va a dar valor a todos los servicios logísticos y la conectividad fundamental de la mano de todo lo que es la infraestructura aduanal o documentaria que esté homologada en alguna medida. Hace poquito estuve en una reunión del CAF y justamente sé que están trabajando, el banco está trabajando con mucho ahínco en todo lo que tiene que ver con formar
homologar la parte documentaria. Creo que quizás de la costa pacífica, el tener ahora los colegas de los chilenos que hasta tenían ese vínculo, ese nexo cercano y que están viendo el descendido de la productividad, los movimientos de sus Shanghái y todavía no ha comenzado a operar, o sea, todos muy alertas con eso. Y tenía una consulta para hacerte, ya nos fuiste contando, así que nada, sé que para Perú China es un socio también estratégico fundamental, pero como tú bien decías, los puertos, la productividad de los puertos tiene que ver con esos movimientos ahora que se están haciendo, esa eficiencia, esa eficacia y también el general, todo lo que son servicios de valor. Por eso la invitación ciertamente es a que Latinoamérica lo pueda ver como su puerta de acceso al continente asiático. No quiero dejar de decir, Edwin, que el Mercosur tiene firmado, Uruguay tiene firmado un TLC con Singapur. Esto es una puerta de acceso directa a Singapur para quienes estén buscando nuevas oportunidades de negocio. Así que muchísimas gracias por este tiempo, ha sido por demás nutritivo y además de compartirlo con colegas, con amigos, con alumnos que están conectados aquí de toda Latinoamérica, a las órdenes siempre para poder seguir profundizando en temas que nos invitan a repensar ciertamente cómo sacar adelante más aún el comercio internacional. Listo, nada, muchísimas gracias a todos los presentes, a ti, Ana, por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, solamente me despido con un último dato. No lo he puesto en las diapositivas, lo quise dejar para el último como bonus track. Em, se, em, Se ha confirmado que Chancay será el primer puerto latinoamericano 100%, el primer país latinoamericano que tendrá en 100% escáneres para cargas de exportación. Es decir, todas las cargas de exportación que salgan desde Chancay van a ser escaneadas. Hoy en día no existe esta metodología en Callao, más no es para todas las cargas, es aleatorio. Entonces, eso nos va a poner también en la vanguardia de tecnología y de seguridad, porque es algo que de repente no hemos tocado mucho, pero el tema de seguridad es sumamente importante, ¿no? Para poder garantizar a los exportadores digamos, una limpieza en sus operaciones de exportación. Entonces, bueno, les dejo ese dato y con eso me despido. Muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes, así que hasta una nueva oportunidad y bueno, síganos también en redes para más contenidos y más eventos como este. ¿Sí? Gracias, adiós. Adiós, muchísimas gracias.